para que salgan a las aulas a recibir su clase dominical con su maestra. Dice el verso 32, juntos en alta voz: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos. Buen Dios, Padre Santo, Señor Dios de toda gracia, tenga misericordia, tenga misericordia. Tenga misericordia, Señor, y ayúdame. Unja mi vida una vez más. Por favor, Rey soberano, hable usted a través de mi vida, de mis labios. Tiene un poquito el brillo. Señor Jesús, Señor Jesús, hable Dios Todopoderoso, hable Señor Dios Todopoderoso. Le ruego en su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Bueno, en esta mañana quiero hablar unos pocos minutos acerca de lo que consiste la salvación. En el sentido, en el estudio teológico, se habla de dos palabras que quiere decir salvación. La una, que es hebrea, que se la pronuncia de una manera hasha, que significa libertar, o libertad, o liberar, soltar. Eso significa la palabra hebrea. Y también la otra palabra griega, soteri, que da también significando el mismo sentido: salvar de un peligro. Bueno, en el tiempo se lo estudia en el sentido griego. El tema es soteriología, que significa salvación por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que nosotros la conocemos de conocer la verdad, ¿no es cierto? Al decir conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es que estamos conociendo la palabra de verdad. Y cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la palabra, estamos hablando de Cristo. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el Verbo que se hizo carne. Jesucristo es nuestro Salvador. Así es que nosotros podemos de alguna manera entonces llegar a comprender que la libertad que también hemos recibido del Señor es grande. ¿Sí? Es grande. Les está hablando de una salvación, de una libertad. Conoceréis la verdad. Y les estaba hablando primeramente a los judíos, pero esta palabra es para todos. A los judíos les está hablando de una libertad, la libertad de la ley. Porque por la ley se conoció el pecado. Y entonces dijo Pablo, al conocer la ley, conocí lo que es pecado, entonces la ley me mató. Porque el cumplimiento de la ley es la muerte. Si alguien cometió pecado, el cumplimiento de la ley es la muerte. Entonces, eso era lo
lo que les dijo el Señor: si ustedes conocen la verdad, van a quedar libres de esa ley, de esa muerte, de esa condenación. Entonces, para el tiempo de hoy, conocer la verdad es conocer a Cristo, es conocer la salvación, conocer la libertad de la ley, la libertad del pecado. Y a mí me llama la atención cuando en este capítulo, desde el verso 1 de este capítulo, encontramos acontecimientos que según la ley ya tenía que darse por cumplido. Por ejemplo, desde el capítulo 1 encontramos: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Esta mujer estaba prisionera, esclava de un pecado. ¿Cuál era el pecado? El adulterio. Y no podía ser libre. ¿Cuánto esfuerzo ha de haber hecho ella? A veces se basta a psicólogos, por allí a consejeros matrimoniales, porque si era que cometía adulterio, me hace pensar que ella era la casada. Pero le gustaba engañar al esposo, traicionar al esposo, mientras el esposo se iba al trabajo. Y ella, a lo mejor consejeros matrimoniales, vea esto, y ha de haber hecho esfuerzo por ser libre, porque esto estaba en su carne, había un apetito en ella. Por lo tanto, eso es como el que le dicen: vea, deje el vicio del alcohol, del licor. Y por más que le mandan consejeros, esto, otro, y a lo último le terminan diciendo: vea, trate de huir y de andar por fuera de esos entornos. No pase por frente de donde esté una cantina, un bar, porque la música lo va a atraer y lo va a entrar nuevamente y usted se va a ir nuevamente allá y por aquí. Y dice: pues sí, hay que andar retiradito, como cuando decimos por ahí hay perros y nos vamos por otro lado porque allí el perro me muerde. O también cuando tenemos deudas y dice: por allí no paso porque estoy debiendo y por ahí me cobran. Una persona decía: no, por ahí yo no voy, decía. ¿Por qué? Porque por allí me deben, decía. Yo decía: ¿sería cierto? ¿Será cierto? Sí, por ahí me deben, y han de pensar que me cruzo por cobrarles. Y había sido al contrario. Él estaba debiendo y tenía miedo de que al cruzar por allí le vayan a cobrar. Después ya me enteré, pues, ¿no? Tampoco es bueno. No, que Dios nos ayude, que siempre, cuando tengamos que adquirir deudas, sean adquiridas de acuerdo a lo que podamos pagar. No es bueno que después nos toque estar huyendo. Si viene el Señor, nos vamos a quedar porque ya estamos haciendo trampa en ese aspecto. Pero no quiere decir que no puedo endeudarme. Mientras usted esté pagando, el Señor no le va a dejar, porque siempre en su propósito estuvo pagar y está pagando, ¿no? Entonces, cuando el Señor venga, pues, a llevar su iglesia, no le va a dejar, porque en su corazón no hubo hacer esa trampa de decir: no le voy a pagar. Finalmente, ya me he de morir. Y ahí que me cobren el ataúd. Que una vez es que se murió una persona, ¿no? Y bueno, estaba en el ataúd y se acercan. El que estaba muerto era familiar del cobrador, del que había prestado la plata. Y se acercaron los dos allí a mirar. El uno, el que dio la plata en préstamo, y el otro el que pidió.
Bueno, y se acercan los dos ahí al ataúd, y a lo que estaba en el ataúd, el uno le dice, oye, ¿cuándo me vas a pagar lo que te presté? Yo ya te pagué, el uno y el otro. El uno estaba de allá, el otro de acá. Estaban todos ahí mirando al ataúd y ahí se decían, el uno al otro, págame lo que te presté, yo ya te pagué. ¿Cuándo me pagaste? Yo ya te los mandé. ¿Con quién? Con él. Cóbrele al muerto. Le mandó la plata. Ahora sí no se sabe si le mandó, sería cierto, ¿verdad? Pero ya le mandó con el que había muerto. Cóbrele al muerto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cóbrale a él. Entonces ahí nos enseñan que para evitar estas cosas, no, o sea, endeudarse no es malo. Solamente que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que esté al alcance de poder pagar, porque si no está al alcance de poder pagar, mejor no se endeude. Cuidado con las deudas tras deudas. Ya sin poder pagar la una y ya está poniéndose otra más. Sí, es malo. No se olvide de las deudas. Le sorprende el Señor, le sorprende la muerte. Cuidado. No le estoy juzgando de lo que sí está pagando. Le estoy diciendo de lo que de pronto por ahí se está olvidando de pagar. ¿No? Tenga cuidado. Mire, el papá del hermano Fernando, yo hablé con él y estaba alentado cuando el hermano se casó, y acá hablé con él y se lo miró alentado. Hoy me llamaba por la mañana de que ha muerto y que lo estaba llevando a la morgue para todos los requerimientos de ley para poderlo sacar. ¿Cuánto es de lo que se casó el hermano por la iglesia, el hermano Fernando? ¿Unos 3 meses? Marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado esto, ¿no? Porque también es como un espíritu. Decía un hermano que él no puede vivir, que ya se siente mal cuando no pide prestado. Oiga, y qué duro, ¿no? Porque decía, cuando ya le prestaban, esta deuda es nueva, decía. No te preocupes. Y sabe ser complicado, que ya va pasando 2, 3 meses y que no se pueda pagar. Pero para él 3 meses todavía era nueva la deuda. 6 meses todavía, antes esta deuda todavía es nueva, decía. ¿Cuáles son las viejas? Hay deudas que debo ya de 5 años, decía. ¿Cuánto debe, hermano? Más o menos, ¿cuánto debe? No, ¿para qué le digo, hermano? Usted se va a asustar. Bueno, yo dije, me va a decir algunos 5,000. ¿5,000? No, hermano, si fuera 5,000, yo durmiera tranquilo, decía. No me diga que 10,000. Ay, si fueran solo 10,000, yo disfrutara de toda la paz, decía él. Decía él. Más deberá. Ay, hermano, estoy debiendo 50,000, decía. ¿Qué? Sí, debo 50,000. ¿Y en qué invirtió esa plata? Hermano, en nada. Si tuviera, por lo menos dijera, debo esto, pero lo invertí en esa casa, lo invertí en ese carro, lo tengo en el carro, por lo menos, digo, está en el carro, pero no tengo nada, hermano. Entonces,
averiguando, conversando cómo gastó la plata. Se gastó en paseos. Cuidado, pedir plata para paseos es lo peor. Después es difícil pagar. Dice que primero alguien le dijo, sácate unas buenas vacaciones, pero no tengo plata. Tal persona pídele, él te presta. Y bueno, él le pidió prestado y ese señor le mandaron sus hijitos de haber trabajado en Estados Unidos, le mandaron platica, y él pensando hacer más platica tal vez al chulco, le prestó $3,000. Yo estuve 5 años allá en Chunchi. Y cuando ya llegué, él ya le debía hace 3 años al viejito. ¿En qué se los gastó? Hermano, me fui de paseo con mis hijos para las playas, en buen hotel. Entonces yo digo, ahí ya hay pensamiento de no pagar tal vez. Yo le digo, Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero si está haciendo trampa, entonces ahí ya está jugando el otro la justicia de Dios. Él es misericordioso, que si usted se ha endeudado y está pagando y en su corazón está a pagar, y cuando se atrasó va corriendo a decir, por favor espéreme que tal fecha le pago, el Señor sabe que está esperando, que usted va a pagar. Y de seguro el día que Él venga, Él es misericordioso, no lo va a dejar, no la va a dejar. Claro, porque después dice que el dinero será echado en las calles y Ahora mismo con esta nueva ley que ya está tratando de ubicarse ya en Costa Rica, ya dice que ya se plasmó eso, todo mundo es con dinero ficticio, dinero electrónico. Aquí también ya están llevando allá al dinero electrónico, o sea, ya no va a ser necesitar el dinero, solamente pasa ahí por el celular, no sé, un clic, ya tiene dinero. Bueno, después ya viene el anticristo, y a toda la gente que no se fue con el Señor, que no tuvo parte en el arrebatamiento de la iglesia, entonces va a tener que llevar ese microchip en su mano derecha o en su frente, y ese será el dinero electrónico. Será su movimiento electrónico, será todo electrónico. No podrá comprar ni vender, no podrá entrar a un aeropuerto, no podrá entrar a un supermercado, porque ahí estará. Eso que hoy todavía cuando detectan si se está llevando las cosas, eso será para ingresar. Eso. Escáner. Entra, sí. Así marcó. Tiene derecho. Pero entró, sí. Venga para acá. Usted todavía no ha estado marcado. Así. Ya estas cositas que usted va mirando, que aparentemente son normales, no. Son ya procesos, ya van yendo allá, encaminándose allá, porque cuando el anticristo tome forma y su gobierno tome forma aquí en la tierra, ya no habrá necesidad de dinero, todo será así, electrónico, allí. ¿Qué nos toca? Decía alguien, decía un joven allá dando un curso, disque taller a la gente de una parroquia, decía, tenemos que prepararnos para enfrentar al anticristo. Se van a preparar para enfrentar al anticristo. Entonces yo pedí la palabra, le digo, yo creo que es lo contrario. Tenemos que prepararnos para no enfrentar al anticristo. Claro. Hermano querido, usted no va a poder enfrentar al anticristo. El anticristo es una ley, es una orden. Vea, si así el gobierno es una ley, digo, ¿y por qué tiene que hacer eso? Que una persona que gane $1,000 en adelante, ya en la empresa le están debitando un salario mínimo.
y opóngase. Y diga no. No. La ley del anticristo será más todavía, más rigurosa. Se quedó del Señor y está acabado. Es como tirarse de arriba de un avión sin paracaídas a la tierra. Así. No habrá milagros. Hoy existen los milagros, hoy existe la gracia de Dios, hoy existe la misericordia de Dios, hoy. Hoy tenemos que prepararnos, hoy tenemos que buscar esa verdad que nos hace libres. Esa mujer estaba esclava de ese vicio, del adulterio, y nadie le podía salvar, nadie la podía ayudar. Y lo que podían es acusarle, juzgarla, vamos a matarla porque esto dice la ley. Y la llevaron delante del Señor que Él estaba enseñando ahí en ese desierto. Y bueno, y de repente llega una gran comisión de fariseos, de escribas, de judíos, allá donde el Señor. ¿Qué dices tú? La encontramos en el adulterio y no nos vas a negar. Y ella, pobre mujer, solo lloraba. ¿Qué va a negar si la sorprendieron? No negaba, solo lloraba. Lloraba por su desgracia, lloraba porque cuánto tiempo estaría ocultando. Y mientras aparentemente podía... es recibir piedrazos en su cuerpo, en su cabeza, y tal vez imaginándose cuál será ese primer piedrazo que voy a sentir y saber que voy a morir. Porque en el momento una persona que era sorprendida sabía que iba a morir, ¿sí? Y no de la mejor manera, sino a puro piedrazos. Así es que le llevan al Señor. ¿Qué dices tú? ¿La matamos? La ley de Moisés nos dice. Ahora le trajimos a ti, ¿qué nos dices? Y el Señor dice que Él estaba escribiendo en tierra, en el suelo. Sin embargo, de tanta insistencia, vino y les dijo, vean, yo apruebo lo que ustedes están diciendo. Hay que matarles, porque eso se merece según la ley. Según la ley, eso está escrito, sí, hay que matarles. Pero, vamos a mirar cómo están ustedes en su corazón, en su conciencia. ¿Hay pecado en ustedes o no hay pecado en ustedes? De pronto el pecado de ella está público, pero el de ustedes está interno, guardado allá en el corazón. ¿No es cierto? Porque hay pecados públicos y hay pecados internos, que está guardadito en el corazón. Como amargura, rencores. O porque aquella mujer ya fue público, pero ella también lo tenía guardado, hasta allí lo traía guardado el pecado. Pero llegó el día en que el Señor hizo que esto se revelara para demostrar su misericordia y que conozcan su verdad. El que se sienta libre de culpa, lance la primera piedra, fue la expresión del Señor, y en ese momento empezaron a mirar su pecado escondido, su pecado interno, su pecado allá, la ira, el rencor, la venganza. ¡Qué gusto! Nos vamos a deleitar matando a uno, bueno, homicidio, asesinato, bueno, mire, tantas cosas guardadas allá, y que aparentemente eran santos ellos. Pero cuando ellos fueron redarguidos allá adentro, en su conciencia, en su corazón, se dieron cuenta que no eran dignos de hacer lo que estaban haciendo o lo que iban a hacer. No, ellos tampoco tenían facultad. Se fueron. El Señor sigue en su diálogo con ellos ahí en ese lugar.
En el monte de los olivos dice que estaba. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no va a andar en tinieblas porque va a mirar con claridad las cosas. Entonces lo que estaba dando a entender que lo que había hecho a aquella mujer era porque andaba en tinieblas, porque andaba en oscuridad. Y que todos los demás también, cuando ellos se dieron cuenta que en su conciencia tenían pecado, también andaban de igual manera. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que no anda en tinieblas mira bien las cosas. Les dice el verso 15, ustedes que andan en tinieblas, les dijo, por andar en tinieblas, ustedes juzgan según la carne. Juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, dijo el Señor. Creo que a veces aquí yo he tenido que enfrentar muchas cosas, porque siempre he traído este ministerio de Jesús. Hermano, no juzguemos, oremos. Y a veces por eso he sido juzgado yo. Y no, hermano, según la carne yo puedo juzgarle y... Veas, según la carne y según yo, y yo puedo hallar multitudes de faltas en todos, y hasta en mí mismo. Y hasta llegar a decir, mire, que ni yo debo estar aquí, predicando la palabra de Dios, porque sigo siendo un ser humano. ¿No es cierto? Por eso les digo lo que dijo Pablo. Dios me tuvo por fiel. Yo no soy el que me consideré fiel para estar aquí. Dios me tuvo por fiel. Porque estoy en su camino. Porque lo que alcanzo a conocer me esfuerzo por hacer. Por agradarle a mi Señor. Pablo dijo, yo también les digo, hermanos, no es que yo ya sea perfecto, ni que lo haya alcanzado todo. Una cosa hago. Me olvido de mis errores, o me olvido de lo bueno que haya hecho, pero tengo que proseguir hacia la meta, hacia adelante. ¿No es cierto? Adelante. Créeme que cuando, por el encargo de Dios administrativo, que tengo que disciplinar, o que me toca suspender, o que me toca llamar la atención, créame que me toca llorar. Decirle a Dios, ¿por qué me tocó esto a mí? Porque tengo que rendir cuenta al Señor. Pero que no es fácil. Oh, la vida del pastor, vea qué fácil. No, hermano. Tener una conciencia para hacer las cosas, para decir las cosas, para quitar, como le dijo a Josué, tú te toca. Cuando tengas que repartir, reparte. Y cuando tengas que quitar, quita.
Oiga, qué difícil, ¿no? Pero el Señor, qué bonito allí mirarle al Señor, Él sí, libre de toda culpa. Pero Él sí les dijo, el que se sienta sin ninguna acusación allá en su conciencia, tire la primera piedra. Esa piedra tirarla es bien complicado. Porque si la tiraste esa piedra, injustamente, como dice el Señor, juzgando según la carne, esa piedra va a rebotar y se va a venir contra nosotros mismos. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie, dice. Así es que le miramos en el verso 18. Ellos dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras les habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le reprendió. Y nadie le reprendió. ¿Quién podrá reprenderle al Señor? Nadie. ¿Quién podrá decirle al Señor que se ha equivocado? Nadie. Si alguien dijo, porque yo me puedo equivocar, mucho, y alguien puede juzgar y decir, pastor, se equivocó en esto, pero ¿sabe qué sucede? Existe la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Anótelo. Existe la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Así es que, si yo me equivoqué, está en la voluntad permisiva de Dios. Y si no me equivoqué, estaba en su voluntad perfecta. Pero a Dios no lo juzgue que Él se equivocó. Yo leo la Biblia y encuentro que el Señor hizo el Edén, allá lo puso al hombre y le dio orden para que allí frutificara y tuviera hijos. Esa era su voluntad perfecta, pero no nacieron los hijos en la voluntad perfecta. Nacieron los hijos en la voluntad permisiva. Mire, porque ya nacieron fuera del paraíso. Nacieron fuera. Cuando ya habían desobedecido. Ya. Eso, dentro del paraíso era otra alimentación de Adán y Eva. Fuera del paraíso ya fue diferente. Tienes que labrar, tienes que tú trabajar. Te producirá abrojos, espinos. Es más, allá en el huerto ibas a señorear y cuidar esos animales. Ahora acá tendrás que sufrir dolor porque hasta tendrás que matar los animales y comer de ellos. ¿Y a usted no le duele cuando mata un animal? A mí me sabe doler. Sin embargo, dice, te tendrás que comer de esto, pero cuídate de comer la sangre. Entonces ahora el hombre cambió el hábito porque allá se comía fruta, se comía y el árbol del bien y del mal. No, el árbol de la vida.
el árbol de la vida, y que al comer el árbol de la vida, pues él se mantenía solo joven y robusto, porque era vida. Cuando salió del huerto, ya se acabó el alimento del árbol de la vida, empezó a envejecer. Comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso les trajo la consecuencia. El fruto, un fruto que se comieron del bien, que ahí en ese solo fruto existía el bien y el mal. Lo que le llamamos acá conciencia. La conciencia de hacer el bien y hacer el mal. Por eso cuando insistes en hacer el mal, está en tu conciencia y sabes que conscientemente estás pecando. Pero cuando sientes agradarle a Dios, también está allí, conscientemente sabes que le estás agradando a Dios. ¿No es cierto? Usted sabe cuando le agrada a Dios, y usted sabe cuando está pecando, desagradando a Dios, y su conciencia se la dice, porque se comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Ciencia es saber, ¿no es cierto? El fruto del saber. Eso usted sabe. Por eso cuando alguien le dice, vea, hermano, por favor, que usted en este día nos ayude con esto en el culto, y alguien que está bien centrado y dice, no puedo hacerlo, es porque sabe en su conciencia que no debe hacerlo. ¿No es cierto? Hermano, que usted sirva, decía un hermano que, mire, y aún que no estaba mal, a nivel nacional le dieron el cargo de tesorero de los jóvenes a nivel nacional, y él, pero ya tengo 36 años, dijo él, pero lo miraban pollo, seguramente lo miraban jóvenes. Él decía, me quedo allí, me quedo callado. Tengo el honor de servirle al Señor 3 años en el comité de jóvenes, y ya salgo de 39. Se llega a saber después, y esto me va a doler en mi conciencia. No. Fue y le dijo al presidente, hermano presidente, pero quisiera decirle algo, yo no es que estoy rechazando el cargo que me dan, sí quiero servirle al Señor en este cargo que me dan, pero no implica en nada, tengo 36 años. El presidente le dijo, no, mijo, ya no estás en la edad de... Bien que nos dices. Entonces, mire, eso es cuestión de conciencia. Eso es cuestión de conciencia, sencillo, vea. Él podía haber estado sirviendo al Señor, pero ya no soy joven. Se habla del comité de jóvenes, pero ya pasaba 37, ya pasó 38. Terminó de 39 años del comité de jóvenes. Entonces, él miró que en su conciencia no estaba haciendo lo correcto, le estaba quitando tal vez el privilegio de servir a un joven que sea joven, porque por algo es comité de jóvenes. ¿No es cierto? Y así son las cosas. Yo puedo juzgar según la carne inmediatamente. Hermano, yo a alguien le pregunté hoy día, le digo, hermano, ¿cómo está? ¿Quiere servirle al Señor? Hoy tiene esto, y me dijo, sí. Qué bueno mirar que pueda así, con satisfacción decir sí. Esperando siempre ese llamado del Señor. Esperando siempre ese llamado. Ese llamado del Señor. Hermano, quiero que haga esto. Y que qué bonito que siempre esté presto, pero si su conciencia le dice que no, mire, la conciencia, a veces hay conciencias demasiado pequeñitas. Que porque le dijo a la esposa,
no quiero tu almuerzo, no me gustó, ya se siente mal. Bueno, esa es una conciencia demasiado chiquita. Eso no es un motivo para no servirle al Señor, claro. Que porque el marido le dijo, eres flaca, y usted le contestó, eres gordo, y ay, mi conciencia, le dije a mi marido gordo. No, o sea, tampoco, o sea, esas conciencias serán muy chiquiticas. Eso no puede impedir. Eso es de inmediato. Si usted siente que a lo mejor con esa palabrita se ofendió su esposa diciéndole flaquita, vuelve a decir, bueno, mijita gordita, por favor, perdóneme, pero no es motivo para que usted diga que por eso no sirva al Señor. A no ser que haya cerrado los 5, como saben decir, los 5 nudos y le haya dado, ahí sí, tiene razón, su conciencia sí le dice que no. Pero de otra manera, por un pequeño disgusto ahí entre familia, eso no es impedimento para servirle al Señor. Eso no es impedimento, porque, hermano, ahí es donde decimos, no hay personal, gente o hombre perfecto. No, no somos perfectos. En algún momento, por eso dijo Pablo, tienen derecho a airarse, pero no pequen. ¿Cuándo pecas? ¿Cuándo se manifiesta tu ira? La ira se puede manifestar, ¿no es cierto? Claro. Pero cuando ya le dice esas palabras, pero que ya no solo le dijo, estás gordito, estás flaquita o no quiero tu almuerzo, sino que ya le lastimó allá sus sentimientos. Yo por eso odiaba casarme contigo, sino que la metida de tu mamá que se puso allí, y ahora sí estoy aquí, claro, como ella ya no te soportaba, ahora ya me embarcó, que yo tengo que cuidarte y mantenerte, y por aquí, claro, la lastimaste, ahí sí. Ahí sí. Reconciliarte bonito con tu esposa y decirle, vea, mijita, perdóneme. No fue que tu mamá, yo me enamoré de ti, y dígale la verdad. Conoceréis la verdad, por eso dice, ¿no? No, porque a veces eso les viene, si yo contigo ni me iba a casar, si yo me iba a casar es con otra, yo llegué por tu hermana, dicen, y vos te cruzaste en mi camino. Hasta eso sucede. Y qué bien que si llegó por la hermana y que se cruzó ella en su camino, ve, iba por tu hermana, ¿verdad? Pero qué bien que te cruzaste en mi camino tú, porque tú eras la que Dios me dio para mí. Sencillo, porque pudo haber sucedido. ¿Para qué les cuento mi historia? Mi esposa sí la sabe. Yo como ella la miraba niñita, yo decía, ¿qué va a hacer ella para mi esposa? Pero tenía una hermana ya más adulta. Yo decía, ella está buena para mi esposa. Mire, o sea, esas cosas pueden suceder. Pero como yo llegué así y empecé nomás a buscar a Dios, el pastor ya me dijo, cuidado con los ojos nomás de mirar, no, órele a Dios. No, y después ya no me interesaba, es más, ni la una, ni la otra, ni nadie de la iglesia, ni de afuera peor tampoco. Solamente era mi consagración a Dios y servirle a Dios, y el pastor, ore que Dios le dé la esposa. Ya, Señor, dame una esposa, dame una esposa. Ya está fría las mañanas, está frío, Señor, la noche. Por favor, una esposa, una esposa. Y de repente empezó a cruzarse la mirada ya, y la química que dicen, ¿no? Ya, hermano. O sea, Vicente, estás hecho ya. Cuando ella ya, pues me abrió el panorama, como se dice. ¿Algún momento usted se piensa casar, hermano Vicente? Pues por supuesto. ¿Y ya ha mirado a alguien en la iglesia? Por supuesto que estoy mirando. Ay, qué bueno. ¿Y a usted le gusta alguien, hermana Aidita?
Sí me gusta, pero no creo que yo a él le guste, dijo ella. ¿Cómo es él? Ay, es un joven tan apuesto y le sirve al Señor, dijo. Ese soy yo. Hermana Edita, le digo, le cuento una cosa, dígame, yo también estoy enamorado de una señorita bien apuesta en la iglesia. Se puso como seria. ¿Puedo saber el nombre? Dijo. Sí, le dice, puede saberlo. Es usted, le digo. Ya se sonrió feliz. Por allí fue, vea, mire. A veces los jóvenes están por allí que no saben cómo. Oh, hermano, la voluntad de Dios va por allí dando el camino, abriendo el panorama, hermano. Y bonito. Mire, y así como les conté, así se dio. Qué bonito que fue, vea, mi enamoramiento. Nada de estar por ahí escondido mandando papeles, que por el Facebook. No. Fue lindo, vea, en vivo y en directo. ¿No es cierto? Bueno, pero a la final dice, el enamoramiento como haya sido, pero es bonito cuando llega el amor. Todo esto es que nos hizo libre el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad te hará libre. Conoce a Cristo. Allá comieron el fruto de la ciencia, del saber, del bien y del mal. Ahora, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Conoceremos la verdad nos hace libres. Esta libertad es para dar un fruto. ¿Cuál es ese fruto? ¿Quién se sabe el fruto del Espíritu Santo? Primero el amor, ¿no es cierto? Mire, Gálatas 5. El comer el fruto de la ciencia del saber lo llevó al hombre a actuar y a dar obras de la carne. ¿Y cuáles eran esas obras de la carne? Porque no son frutos, porque el fruto fue el que se comieron de la ciencia del saber, la ciencia del bien y del mal. Ese fruto, único fruto que se comieron y se manifestaron en obras. ¿Cuáles eran esas obras? Del 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya, mire, el fruto es uno solo, ¿no es cierto? Pero las obras son manifiestas. Ahora sí, en el camino de Dios, las obras de cristianos para demostrar un solo fruto. ¿Cuál es el fruto? El verso 22. Porque no dice más los frutos, no dice los. Él. Más el fruto del Espíritu. Es una sola, como decir usted, mira aquí, una sola papaya. Pero dentro de esa fruta, de esa papaya, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un solo fruto.
¿Cuántos frutos son del Espíritu Santo? Es un solo fruto. Un solo fruto. Por eso. Entonces, cuando en ese fruto falta amor, entonces ese fruto está mascado. Eso es como cuando usted tiene la manzana, ¿no es cierto? Ahí, y usted le mordió. Y ya le robó un pedazo. ¿Y qué tal ese pedazo que le falte allí en ese fruto? Es el amor. Simplemente el fruto está incompleto. Es un solo fruto. Y créalo que a veces ese fruto está tan mascado, tan mordido, tan despedazado, que a veces, mire, dice, tengo amor y no tiene paciencia. Mire, el amor y la paciencia, si no tiene paciencia, no tiene amor. Mire, dice que tiene amor, pero no tiene mansedumbre. Siempre está altivo, siempre iracundo todo el tiempo. No es posible, dijo Pablo, airados pero no pequéis, pero tampoco para andar solo airados. ¿No es cierto? Solo airado, hermano, que entre, que hasta el perrito, cuando lo ve llegar a la persona brava, imagínese. Y qué bonito que es cuando el perro sale y le dice, y el perrito, contentísimo, hasta menea la colita, pero que el perro huya, Señor Jesús. Si el perro huye es porque en esa casa solo hay ira, solo hay garrotes, solo hay gritos, no hay mansedumbre. Ese es un solo fruto, recuerde. No son los frutos, es un solo fruto. Pero en ese fruto le está faltando amor, mansedumbre. En esa casa nadie ríe, no hay alegría, no hay gozo entonces. Hay amarguras. Le falta en ese fruto allí, ese pedacito. Porque recuerden, no son frutos, es un solo fruto. Eso es como cuando dicen que la carne del pavo tiene de algunas carnes, dicen, ¿no? Yo así he escuchado decir, que la carne del pavo es un solo pavo, pero tiene algunas carnes. Puede ser. Dice que aquí donde tiene una cerda que bota, que ahí es puro chancho, dice. Que en las alas como que es puro pescado, no sé. ¿Será verdad o será mito? Pero así me saben decir. Pero ese es el fruto. Así entonces, en el principio era un solo fruto, la ciencia del saber, y se convirtieron en obras malas, ¿no es cierto? Pero el fruto del Espíritu es las obras que usted hace: amor, gozo, templanza. A ver, leámosle. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vea, si todo esto está allí, contra tales cosas no hay ley que te mate. No hay ley que nos mate. No hay ley que nos condene. Porque no habrá espacio para el rencor. No habrá espacio para la amargura. Sí, no habrá espacio para que por allí de pronto diga, vea, pero a mí me las paga. A mí me las paga tarde o temprano, lo he de ver llorar, lo he de ver llorar lágrimas de sangre. No habrá espacio para eso. Solo habrá espacio para pedir misericordia a Dios por aquellas personas. ¿Sí? Ha habido personas que han dicho, cuando se han sentido maltratadas, le han dicho que Dios le pague conforme sus obras. Y cuando le ha pagado Dios conforme sus obras, luego se han sentido culpables porque dicen, ¿por qué no pedí mejor a Dios misericordia? Porque a veces nosotros decimos que Dios le pague conforme sus obras, porque juzgamos según la carne.
Quisiéramos ver que le pase algo a esa persona que intentó mal contra nosotros, porque juzgamos según la carne. Pero cuando juzgamos según el fruto del Espíritu, pedimos misericordia. Que Dios tenga misericordia de esa persona que me agredió. Mire lo que hizo el Señor cuando lo blasfemaban, cuando lo ultrajaban, cuando lo azotaban. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La sangre de Abel pide y clama venganza, porque la sangre de Abel clamó venganza por Abel, por su muerte. ¿Y cuál fue la venganza? Que Caín vaya por allá y pague errante el precio por haber matado a su hermano. Porque eso, la sangre de Abel clama venganza. La sangre de Abel representa nuestros impulsos, nuestro carácter, nuestro temperamento. Eso representa la sangre de Abel. Pero la sangre de Cristo dice, clama perdón, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú que has sido lavado por la sangre de Cristo, tú que llevas de la naturaleza de Cristo, de la palabra de Cristo, del Espíritu de Cristo, sí deberíamos decir cada día, cuando nos vienen esas cosas a la mente, postrarnos de rodillas y decirle, Señor, por favor, estoy sintiendo que quiero venganza. Ayúdame. Y cuando ya estés en la presencia del Señor y llorando, de seguro que cambiará tu forma de pensar. Ten misericordia y ayúdalos. Ten misericordia y perdónalos. Ten misericordia y guárdalos. Y mientras los guardas a ellos, guarda también mi vida, Señor. Porque entonces ya está apareciendo en ti el fruto del Espíritu Santo. Colócate de pie en esta mañana. Y yo quisiera que tú en este día quedes libre en tu corazón. Si ha habido amargura, si ha habido rencores por tu hermano, por tu hermana, tal vez deseos de venganza por algo que te hicieron, te dijeron, que en esta mañana puedas quedar libre. Conoce, Jesucristo es la verdad, conoceréis la verdad. La verdad sufrió y murió por todos nosotros, y Él no se arrepintió y no clamó venganza por ninguno, sino que clamó misericordia y perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Te invito, joven, te invito, señorita, te invito, hermano, hermana, no guardes rencores, no guardes venganzas, no quieras venganzas, no pidas vengarte, pide misericordia a Dios. Pide misericordia por ti, pide misericordia por tus hermanos, por tus compañeros, tus compañeras. Yo no sé, Dios está aquí y Él quiere hacer algo grande por ti. Ayúdeme en la pasada, hermana, de allá acá adelantito. Aquí en este lugar se llama lugar de encuentro entre Dios y el hombre, el ser humano. Aquí es el quirófano donde Dios obra, donde Dios liberta, donde Dios restaura, donde Dios sana. Él sana tu corazón, sana tu mente, sana tu alma, sana tu corazón. Deja que el Señor sane tu corazón, déjate sanar, déjate limpiar, déjate restaurar. Dile, Señor, en esta mañana te ruego, ten misericordia, perdóname a mí y perdona a los que siento que me han ofendido. Ayúdame, Dios mío. Aquí hay misericordia. Aquí hay misericordia. Este lugar también se lo puede llamar como el lugar de la misericordia. Como aquel estanque que se llamaba ya el estanque de Bethesda. El estanque de la misericordia. Aquí en esta mañana este altar se constituye en eso, lugar de misericordia. No te guardes más esas amarguras. Libérate esta mañana. Sé libre. En Jesucristo te ruego, libérate en el nombre de Jesús.